¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. Hoy nos va a tener que disculpar sin Julio Bárbaro, que está haciéndose un chequeo médico. Desgraciadamente se lo enchufaron el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Así que estamos sin Bárbaro, lo cual realmente es una pena. Se va a tener que conformar conmigo, no le queda más remedio. Ya sabe, usted está en Radio Concepto, FM 95.5. Este programa se va a repetir el miércoles de 22 a 23 y después, gracias al arte de Daniel Villarroel, va a tenerlo en YouTube hoy mismo, sábado, alrededor de las 5 de la tarde. Simplemente pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer un personaje que por regla general no está en los medios, es decir, en los medios visuales, ni audios ni visuales, está en los medios gráficos y vale la pena leerlo y estoy seguro que usted lo ha leído. Deme 2 minutos que le cuento quién es. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. Y creo que ya le pasé absolutamente todos los mensajes que le tenía que pasar. Ahora sí le presento a nuestro invitado, le repito lo de todos los sábados, de lujo. Vale la pena que lo conozca, que le conozca la cara, porque conocerlo seguro que lo conoce, lo tiene que haber leído. Jorge Raventós, ¿cómo estás? Bueno, Malú, no me halagues tanto porque... No te halago, vos sabés que yo tengo un enorme respeto por tu habilidad periodística, creo que fuiste un excepcional jefe de prensa, ¿no? Eras o de comunicación en la época de Ditela, de un excepcional ministro de Relaciones Exteriores que tuvimos el lujo de tener. Efectivamente, sí, fui director de prensa de Cancillería con él y vocero de él. En realidad la palabra vocero es una palabra falsa porque él no necesitaba. No, se hablaba todo. Como decía Nelly, su mujer, que se calle alguna vez. Claro, pero era Andrés Cisneros me decía, mira, es muy mal cronista Ditela, porque había, viste, esas reuniones en las que los periodistas quieren tener información y el único que está dentro es Ditela, ¿no? Yo no estaba. Entonces después le pedía esos datos que piden los cronistas. Bueno, ¿qué comieron? En principio, ¿qué comieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron? No se acordaba absolutamente de nada, o no le prestaba atención a eso. No. Le prestaba atención al punto que él iba a tratar. Estaba más en lo macro. Estaba más en lo macro. Y tenía una visión estadista, total y absoluta, que perdimos con el tiempo porque después en algún momento lo reemplazamos por Timerman, ¿no? Ah, Timerman. Sí, me quedó la imagen de un señor con un alicate cortando el candado de una caja secreta de un avión del Estado de los Estados Unidos de América. Sí. Es una imagen inolvidable y que además lo pinta de cuerpo entero. Sí, a mí me cuesta hablar de Timerman como canciller porque creo que no, salvo cosas bastante catastróficas como la firma esa de el encuentro en Alepo con el canciller iraní, realmente vos sabés que yo lo conocí de muy chiquito a Timerman. Yo también, pero no tanto como yo seguro, pero yo lo conocí cuando tendría 3, 4 años. No. Porque los Timerman vivían a una cuadra de casa y yo la veía a Rilla, la mamá de... Que era un encanto. Una mujer fenómena, fumando muchísimo y llevando a los 2 chicos con su cochecito para que se durmieran, porque en esa época los Timerman vivían en un departamento muy muy chiquito de Villa del Parque. Fue antes de La Opinión. Bueno, fue antes de su asociación con Guiraldes, fue antes de una cantidad de negocios que él hizo, que mi amigo fallecido Jorge Abelardo Ramos, que lo conocía de mucho tiempo antes, en esa época lo llamaba Jacobo Brazo Largo. Pero era talentoso.
Sí, sí, era muy talentoso. Realmente muy talentoso. Talentoso, versátil, y digamos, es algo increíble. También tenía visión periodística. Sí, ahora es algo increíble que Timerman, que fue un tipo, por ejemplo, que no te diría que organizó, pero digamos promovió periodísticamente el golpe del 76, haya tenido después el destino que tuvo y se haya convertido después en un hombre que parecía un adalid de los derechos humanos. Pero esa era una de las habilidades de Jacobo. Sí. Estar en los principios, alejarse en los finales. Claro. Fue una habilidad. Fue una habilidad, sí. Sin lugar a dudas. Y era absolutamente inteligente, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Sí, y pícaro para muchas cosas. Sí, no muy confiable periodísticamente, pero sí, y yo supongo que debe haber sido muy difícil ser hijo de Jacobo. Primero, no llegar nunca a las expectativas. Por regla general uno tiene expectativas muy altas con los hijos, que el tiempo te las va bajando, ¿no? Obviamente. Y por regla general vos te conformás y el hijo se conforma. O sea, se llega a una especie de acuerdo no hablado entre la cosa se va a quedar acá de los dos lados. Ni vos me vas a exigir más, ni yo voy a rendir más. Claro. Pero yo no sé en el caso de los Timerman si eso sucedió, o de todas maneras el hijo siempre quiso ser el padre, o más que el padre. Sí, no sé si quiso, digamos, la verdad es que el padre lo puso. Hoy en día se habla, por ejemplo, de que lo que hizo Cristina de Kirchner con su hija, por ejemplo, que la metió en una cuenta, terrible. O los Báez, ¿no? Sí. Pero la verdad es que Jacobo lo puso a Héctor en la tarde como director del diario La Tarde, cuando Héctor debía tener 19, 20 años. Creo que tenía, hoy, un poquito más. Ponele 21. Sí. No, si no tenía ni idea. No tenía ni idea, es decir, que Jacobo lo metió en eso. Por eso tenía altas expectativas y por el otro lado lo usó, ¿no? Lo destrataba bastante, Era una relación sumamente curiosa y creo que nunca la superó. Así como el segundo, para superarlo, se fue a Estados Unidos, donde es un gran broker, reconocidísimo, tiene toda la colectividad judía que es muy fuerte en Nueva York. Claro. De ahí el consulado en Nueva York que le dan los Kirchner. Sí. De entrada. No, de entrada no, porque... De entrada le quisieron dar la embajada. En realidad, para poder mandarlo a él a Nueva York, le hicieron una maniobra política previa al que estaba de cónsul en Nueva York en ese momento, con un trabajo de denuncia sobre que la mujer usaba un teléfono celular del consulado, etcétera, que aparecían en página 12 motorizadas por este muchacho, que muy buen periodista, Martín Granowski, y por el que después fue corresponsal en Nueva York de página 12, e inmediatamente después que llegó Timerman fue a parar al consulado de Nueva York, tomado por Timerman, porque entre ellos armaron la jugada para desplazar al cónsul de ese momento. ¿Estuvo de cabeza de Telam con los Kirchner? Estuvo. Época que pasó, gracias a Dios. Sí, se terminó, digamos, ya. Quiero creer que se terminó. Me parece, ¿no? Quiero decir, a mi juicio, con Jorge Castro y Pascual Albanese, que tenemos es cierto. Desde el año 96. Exacto. Los martes, a mediodía. Exacto. Y publicamos en el 2008, en medio de la crisis del campo, un folleto que se llamó La Argentina después de Kirchner. Porque para nosotros en ese momento ya estaba evidentemente agotado el modelo Kirchner, que estaba actuando en contra del sector
más competitivo de la economía argentina. Yo te diría que del único sector realmente competitivo, productivo, competitivo a morir. Sí. Bueno, entonces este enfrentamiento y el enfrentamiento, digamos, ya para nosotros daba como que ya la situación estaba agotada. Paradójicamente, la muerte de Kirchner le dio aire político, no al modelo, porque el modelo lo único que fue haciendo fue, pero sí a ella durante un periodo. Claro, porque somos tangueros, la pobre viudita, somos tangueros y lacrimógenos, pobrecita, se quedó sola. ¿Cómo no la vamos a votar? Y así se ligó el 54%. Bueno, hay viuditas que no tuvieron ese destino tanguero. Bueno, tampoco eran presidentes de la nación. Bueno, Isabel Perón. Sí, pero... que no, ni siquiera se la recuerda como presidenta. Cristina Espolentosa, Isabel no. Isabel era quedada. Sí, pero aguantó una época terrible, porque ahí estaba todo. Y la aguantó con tanta dignidad, ¿no? ¿No es cierto? Uno se olvida de la dignidad que tenía, y además ese destrato. No voy a hablar muy bien del periodismo del que formo parte, del que formamos parte, sí. Pero con una liviandad absoluta aparece como la cabaretera que se lo levantó a Perón en la desgracia en Panamá. Que no tiene nada. Era profesora de danza folclórica, formaba parte de un cuerpo de gatos, chacareras, zambas, o sea, nada de cabaretera. No, por supuesto, yo conocí en Londres. Y no es que, perdón, aclaremos, porque esto hay que aclararlo todos los programas. No fui, no soy, no seré peronista. No tengo nada que ver con el peronismo. Pero realmente la verdad es la verdad. No se puede hacer una historia contando mentiras. Claro. Si no somos gebelianos. Exactamente. Te decía, yo conocí en Londres al cónsul en ese momento, en Londres, de la República Dominicana, que él fue un testigo privilegiado del encuentro entre Isabel y Perón, porque él los presentó. Él la conocía a Isabel. Yo dije que los había presentado Roberto Galán. No, eso fue después. Galán formaba parte de del grupo claque, de la troupe, digamos, de la troupe que estaba ahí alrededor de Perón y que amenizaba algunas tardes, pero se ha formado una pareja. Se formó rápidamente una pareja porque, digamos, el hombre estaba solo y el tema ese de la soledad los jefes siempre están solos porque sobre ellos recae la responsabilidad, los presidentes, digamos, hay una soledad de los presidentes. Pero él era no solamente un expresidente solo, sino que era un expresidente exiliado de quien se decían cosas espantosas. Y además no tenía plata. No tenía plata. Es decir, me convencí con el libro del Tata. Claro, sí. Del Tata Joffre, que de verdad no tenía plata. No. Que la plata viene con el pacto que se hace con Frondizi. Con Frigerio, todo lo que contaba está en el libro de Joffre, del Tata, de mi amigo el Tata. Que todo lo que tenía eran $70.000 de algo que había vendido en el Uruguay, y que eso le daba $500 por mes, que no era como para vivir. No. Y que vivía muy ajustadamente. Pérez Jiménez lo tuvo de invitado. Claro, exacto. Y en ese momento, porque después las cosas cambian un poco porque le llegaba siempre alguna ayuda del lado de los sindicatos, pero en los primeros años los sindicatos estaban intervenidos. Hasta Frondizi. Sí, hasta que compra Puerta de Hierro, de verdad. Sí, claro, porque es hasta Frondizi, porque con Frondizi una de las condiciones del acuerdo era la devolución de los sindicatos, cosa que Frondizi cumple restrictivamente, parcialmente, como se quiera, pero lo cumple, y entonces ahí empieza una ayuda económica, es decir, que Perón desde la nada virtualmente empieza a reconstruir una fuerza, una estructura logística. O sea que además
aclaremos que Isabelita no se casa con un magnate. No, para nada. Se casa con un señor muy mayor para ella, Claro. Sin un mango. Sí, 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 así fue. Y además en la desgracia. Y yo parezco la defensora de Isabelita y de Perón. No, pero es cosa que no simplemente- soy, pero es la verdad. Es lo que vos decís, claro. Es Y la verdad no joroba a nadie. Y en cuanto a eso que los pone tan terriblemente nerviosos a todos los peronistas, que es el tema de Nelly Rivas. Ajá, sí. Yo recuerdo una presentación de un libro de Araceli Bellota, Las mujeres de Perón, creo que se llamaba. Y se lo presentábamos Antonio Cafiero y yo. Yo hablé primero, y luego habló Cafiero. Y lo primero que dijo fue: no puedo creerlo, qué alivio. Cuando me dijeron que iba a hablar Malú Kikuchi, dije, qué horror, una liberal, ¿cómo lo va a dejar a Perón? Qué espanto. Y de verdad yo pienso que Perón tenía la libido muy baja, como toda persona que está enamorada del poder. Y estaba enamorado del poder. Eso es indiscutible. Algo que hereda todo el partido, entre paréntesis, porque es la conformación del partido. Por eso, porque aman el poder, lo ejercen. Claro. Bueno. No lo miran de afuera, llegan, tocan cuidadosamente y se van. Y los que no lo aman, como el caso de Duhalde, Sí. que decía que sufría con el poder, Exacto. terminó renunciando de una manera abrupta Sí, y bueno. generando una situación, Trayéndolo a Kirchner, claro. que fue un horror. Pero de verdad, yo creo que Nelly Rivas fue una mezcla de, primero, una presencia femenina en la casa y segundo, una hija, la hija que no tuvo. Sí, es muy Yo no probable. lo veo pedófilo No. a Perón ni por equivocación. Creo que si quiso alguna mujer, puede que haya querido un poco a la primera Aurelia, puede que haya querido, creo que debe haber tenido su metejón con Eva, al No, sí, comienzo. con Eva sí, seguro. Al comienzo. Y luego quedó el poder, porque ella también estaba enamorada del poder. Sí, sí. En el caso de ella había revanchismo y necesidad de ayudar, las dos cosas. Y, o sea, una pareja muy especial, pero de ninguna manera yo creo que Nelly Rivas sea la gran mancha en la historia de Perón. Después de haber dicho eso, Cafiero me amó, porque él tenía sus dudas. También. Bueno, conociéndolo a Cafiero. ¿Y cómo aterrizaste en esa mesa tan...? Porque yo soy muy amiga de Araceli Bellota. Ah, por eso. Yo claro. trabajo con Julio Bárbaro. Claro. Yo no tengo inconvenientes en... No, por supuesto, no, pero es que- no pongo el pensamiento político por delante. No, pero es lógico que, digamos, que vos estuvieras ahí, a mí no me causa ninguna sorpresa. Me causa sorpresa que te hubieran invitado a estar ahí. No, Ahora bueno. entiendo, porque Araceli es amiga Sí, tuya. sí, claro. Araceli es muy amiga. Le he presentado muchísimos libros. Además, yo soy, como siempre digo, historicista, porque nada que ver con historiadora, pero me encanta la historia, ¿no? Claro. Entonces, Sí, siempre sí. la cuento de costado y aclarando que yo Claro, no he sí, estudiado sí. historia, ¿no? Ni nada que se le parezca. Pero, ¿qué van a hacer ahora con el peronismo? ¿Qué van a hacer? El peronismo siempre pasa, después de una derrota, por estos periodos de reorganización, que es lo que le pasa en realidad a todos los partidos. Yo me imagino lo que debe estar pasando en estos días en el Partido Socialista francés, que sacó el 6% de los votos. Va a desaparecer. Yo creo que van a aparecer partidos nuevos, porque es evidente que Macron va a ser presidente de Francia, Sí, ¿no? sí. O sea, se van a juntar todos para no votar a Le Pen, eso seguro. Y Macron tiene un partido que tiene 2 años. Sí, sí. Sí. O sea, es un Macri, partido- Macron. Sí. Es una... No, pero y esto es una idea de Brigitte, de la mujer. El partido se llama En Marcha, En marcha, sí. usando las iniciales, Emmanuel Sí, Macron, Macron, sí. usando las iniciales del marido. Algo que le echan en cara que no tiene un partido. Pero los grandes partidos, o sea, la derecha, con Fillon, al que Sí, le sí. descubren, qué horror, la Argentina sería maravilloso, qué horror ha tenido a la mujer empleada en el Parlamento, porque sí, los europeos tienen Parlamento, nosotros tenemos Congreso.
Ni siquiera los diputados y los senadores dicen Congreso. Sí, es cierto. Parlamentos son los países que vienen de una monarquía, donde el primer ministro parlare del latín con el rey, y de ahí traía el mensaje del rey al Parlamento. Nosotros tenemos Congreso. Se congregaron nuestras provincias o los estados americanos para hacer un Congreso. Uh-huh. Son dos cosas distintas. Pero anda a explicarle a un diputado culto que no diga, porque el Parlamento, todos te dicen el Parlamento. Bueno, sí. ¿Qué querés? La mujer de Fillon, aparentemente, parece que no aparentemente, fue empleada ñoqui del Parlamento francés desde que Fillon fue representante de alguna provincia francesa. Sí. O sea, hace muchísimos años, y nunca se declaró. Ella es abogada y todo lo demás, y nunca dijo, además, claro, estoy cobrando un sueldo. No, tenía un sobresueldo, digamos, que le daban. Bueno, no se hace. Acá eso no escandaliza a nadie. No, por eso digo, acá sería peccata minuta. Sí. Pero bueno, eso hizo que Fillon no ganara las elecciones. Sí. Salió tercero. Sí, pero esto demuestra, digamos, en realidad, por debajo de eso está toda la poca simpatía que genera hoy el sistema político, los políticos. Y básicamente yo creo que una sociedad decente. Digamos, yo creo que no es eso meramente. Yo creo que lo que está pasando, lo que está en el fondo de esta crisis, porque esto pasa en Estados Unidos y pasa acá, es que la gente ha tenido muchas expectativas en la política en determinado momento, y lo que ves cada vez más es que la política no decide sobre las cosas importantes, porque el poder se ha desplazado del Estado a la sociedad, a las empresas, a la sociedad civil. Hoy en día, yo cuando era chico y el Estado decidía hacerse oír, había una cadena nacional que escuchabas o escuchabas. Uh-huh. Hoy en día te ponen una cadena nacional, las cadenas nacionales de la señora y te pasás a Gourmet. Y te pasás a Gourmet, efectivamente. Y aprendés a cocinar. O le pones dibujos animados a los chicos. Sí, automático. Y digamos, hoy los flujos de poder financieros no son controlables por los bancos centrales. Uno puede poner plata, invertir en Tokio o donde quiera. Si lo haces con la computadora. Con la computadora. Y digamos, bueno, eso ya con el teléfono directamente, claro, ni siquiera con la computadora. De acá a 2 años no hay ni computadoras ni televisores. Te vas a manejar con la tablet o el teléfono. Exactamente. La gente que ve. Exactamente. Bueno, vos podés pedir una tablet más grande. Pero digo que todas esas cosas, el Estado Nacional, lo que llaman la soberanía se transfirió a los organismos transnacionales, a la Unión Europea. Es decir, el Estado Nacional no controla su moneda, hay una moneda común que controla otro. Así es. Organismos que además no han sido elegidos por la gente. Salvo que sea Gran Bretaña, que ha decidido que nunca abandonó la libra. Claro, por eso. Que se quedó, voy a morir con la libra puesta. Pero ahora lo que está abandonando es la Unión Europea. Sí. Bueno, no puede decir, Cameron lo había dicho, uh-huh, en 2 años hacemos un plebiscito, porque la Unión Europea le dijo, bueno, o aceptás el euro o te vas. Claro, no podés estar con un pie de un lado y un pie del otro. Y bueno, y la isla recordó que no somos Europa, somos una isla. Claro, Y se ahora, separaron como siempre hacen lo mismo. Bueno, pero ahora fíjate que está lleno de gente que se quiere separar. No solamente se quieren separar de la Unión Europea, sino que Cataluña se quiere separar del Estado español. Los Países Vascos y Galicia y todo eso. La Liga Nord en Italia se quiere separar del Estado italiano. De modo que lo que hay es una gran diáspora de estructuras políticas, porque el poder está pasando por otros lugares, y la gente, que es la que vota, dice, bueno, ¿y los políticos para qué sirven entonces?
porque creo que nos estamos bajando de los representantes que no nos representan a una sociedad civil que maneja medios de comunicación. Sí. Toda persona que tiene algo parecido a una computadora, una laptop, un telefonito, una tablet, maneja un medio de comunicación. Sí. Y puede porque influir manda un muchísimo, tuit, ¿sí? es decir, que puede ser totalmente demoledor o auspicioso para algo. Sí, Es sí. decir, vivís colgado en el tuit fulano dijo tal cosa, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Es decir, proliferan los medios Sí. de comunicación. La gente no necesita comunicarse a través de una estructura rígida, porque las estructuras políticas son rígidas. Sí. Y se pregunta, porque mi primera pregunta es por qué tengo que mantenerlos. ¿Por qué tengo que mantener diputados que trabajaron la primera vez la semana pasada, por ejemplo? Sí, bueno, esas son preguntas. Ahora, en la época de Alfonsín, cuando se empezó a trabajar un proyecto de reforma constitucional, empezaba este fenómeno de esta reflexión, y una de las reflexiones que había era ¿por qué tener listas de diputados que son en realidad elegidas por los partidos en lugar de ser elegidas por los ciudadanos? Porque nosotros no elegimos, votamos. Bueno, pero en ese momento yo me acuerdo que le hice una entrevista a Nino y le dije, bueno, frente a esto, ¿qué piensan? Dice, bueno, tenemos que, en todo caso, tendríamos que establecer una reforma que le dé la mitad de la lista al partido y la otra mitad sea como es por ejemplo, en Inglaterra o Alemania. O en Alemania por circunscripción. Exacto. Sistema alemán. Y yo digo, ¿y por qué lo no traté todos? En el Congreso. ¿Por qué no todos por circunscripción? Y él me dice, bueno, porque el tema es que con el voto por circunscripción uno lo que consigue es un vínculo muy estrecho entre el parlamentario, el congresista, el diputado y su constituency. Pero eso tiende a una dispersión tan grande que cuando hay que discutir temas nacionales es muy difícil encontrar las estructuras que pueden negociar esos temas que hacen a todos y no a la constituency particular. Entonces los partidos yo creo que son importantes por eso, porque son importantes potencialmente. No lo son en la Argentina porque no cumplen esa función, pero digamos, tienen que presentar proyectos, programas, agrupar talantes de la gente, agrupar intenciones, búsquedas. Eso no hay. Eso se llama utopía. Nosotros volvemos enseguida. Usted sabe que nuestro corte es cortito, en serio. Ya estamos de vuelta. Ya estamos, vio que era cortito, nunca le miento. Contame eso de La Plata, que me interesa. No se entusiasme. No estoy hablando ni de dólares, ni de euros, ni de yens, ni de yuanes. De pesos lo dejamos de lado. Estamos hablando de la ciudad de La Plata, universidad. Claro, vos me comentabas la baja formación de los universitarios. Y yo tuve esta experiencia en La Plata en un curso que dábamos con un grupo de Jorge Castro, Pascual Albanese, Gustavo Marangoni y otros intelectuales vinculados al peronismo. Era un curso de formación, se daba desde las ideologías políticas del siglo XX, economía política, yo daba política mundial. Y venían estudiantes universitarios, algunos avanzados, otros que estaban haciendo los cursos preparatorios, venían a
a formarse allí. Y un día, hablando yo en una clase introductoria sobre la segunda posguerra, la Segunda Guerra Mundial, un chico levanta la mano y me dice: yo te escucho hablar, dice, de la segunda posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Deduzco que hubo una primera guerra. Yo pensé que era una broma, pero el tipo estaba hablando en serio y no estaba enterado ni siquiera por las películas, ni siquiera por la tele. No, pero vos sabés que, hablando de no estar enterado, algo que me choca terriblemente, lo cuento siempre, también lo cuenta ella, Graciela Fernández Mejía, persona por la que tengo un enorme respeto. Chico de 19 años, inteligente, estudiante, no sé en qué universidad, de ciencias políticas. Le recomiendan un libro de Graciela Fernández Mejía. Ubica el libro, le gustó el libro, se dio el trabajo de averiguar el teléfono, le pidió una entrevista, Graciela lo recibió en la casa. Y el chico le dijo: leí el libro de María O'Donnell sobre los Born, y ahí me enteré que los montoneros eran anteriores al proceso. No, pero vos te das cuenta, un chico que estudia ciencias políticas, que es inteligente, que se da el trabajo de buscar el libro que le dijeron que lea, que se da el trabajo de encontrar el teléfono, conseguir una audiencia, que lo reciban y decir, o sea, hay toda una generación, porque la historia la cuentan mal, que cree de verdad que un día los militares, en un ataque de locura espantoso, se pusieron a matar chicos idealistas. Y nadie les ha explicado que toda consecuencia tiene una causa previa. No estoy disculpando los horrores, estoy simplemente explicando. No justifico, explico. Los militares salieron porque si no hubiéramos sido Cuba, y además los idealistas hubieran ejercido un poder omnímodo y terrible. Sí. Basta con leer las frases del Che Guevara y ya estamos del otro lado. Sí, no, y aparte que no se toma en cuenta que en la Argentina estaba funcionando una guerrilla que era la más fuerte de América Latina. Dieron batallas con desplazamiento de personal, digamos, y con un armamento que enfrentaban al ejército argentino. Era una ilusión que ellos vencieran al ejército argentino. Obviamente, se los dijo Perón, pero, además. Efectivamente, pero esto ocurría, lo intentaron. Y eso fue una locura total y absoluta. Uno habla con Labraña, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué iban a conseguir? El poder, porque en el fondo era lo que se buscaba, era el poder. Sí, claro. Exactamente, era el poder. Bueno, desgraciadamente nos costó no 30.000, no 30.000. No estoy en la provincia de Buenos Aires, así que lo puedo decir, no 30.000. Porque es obligatorio decir 30.000. Sacaron una ley. Esa me la perdí. Una ley, pero hace 3 semanas como mucho, diputados y senadores. Después quiero que alguien me explique por qué una provincia tiene senadores, mi no entender. Se supone que los senadores representan a las provincias ante la nación. Así que porque una provincia tiene senadores que se representan a sí mismos para ganar más sueldo, para tener un gasto público más grande. Bueno, votaron una ley mediante la cual 30.000 es la cifra de desaparecidos, y todo aquel que la niegue de palabra o por escrito merecerá una pena. O sea que mentir es obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Yo espero que la gobernadora la vete. Sí, que tenga el valor de vetarla. El problema no es solo que mentir sea obligatorio, sino que afirmar algo sea obligatorio. Y negar algo, o sea, es anticonstitucional, va en contra de la libertad de expresión, etcétera. Es un delirio. Afirmar o negar, claro, efectivamente. Pero lo he escuchado a Alejandro Katz, por quien también tengo un gran respeto intelectual, decir en televisión: bueno, 30.000 es una cifra emblemática, hay que dejarla. ¿Qué es eso de una cifra emblemática? Claro. No se habla a través de emblemas, se habla a través de la verdad.
Y si no contamos todas las memorias, no vamos a hacer nunca una historia. Sí. La historia se hace con tu memoria, con la de Daniel, con la mía, con la de los oyentes. Sí, trasciende las memorias también, ¿no? Porque la trasciende en el sentido de que tampoco es una suma algebraica de las memorias. Por sino supuesto que no, pero las tenés que juntar a todas para poder sacar algo. Si no, me voy a Teodorov, acá falta la mitad. Claro. Cuando fue a visitar la ESMA. Y la otra parte, ¿dónde está? Claro. Y no vamos a decir que el señor Teodorov era un señor de derecha. No, es obvio que no. Ni nada por el dijo estilo. una cosa que está en la lógica de cualquier persona que mira. Lo cual, es decir, todo esto no quiere decir que uno defienda lo indefendible. Son cosas diferentes. Es simplemente una explicación sin justificación, más allá de que probablemente ni vos ni yo estaríamos diciendo esto si hubieran ganado ellos. Porque o estaríamos en una cárcel de tipo cubano o no estaríamos. Sí, digamos, yo tenía conflictos con montoneros. Quiero decir, yo no estaba en el ejército argentino, estaba en el Frente de Izquierda Popular en esa época con Ramos. Y teníamos conflictos fuertes con los montoneros porque ellos lo que querían era controlarlo todo. Exacto. Controlar. Bueno. Y les molestaba que hubiera una izquierda que estaba fuera del peronismo y apoyando a Perón, que en realidad era lo que Perón quería. Pero Perón siempre les decía, pero si ustedes son de izquierda, ¿por qué no se van? Bueno, fue lo que le dijo a los diputados en enero, ¿no? Vayan, no hay ningún problema en que vayan a otra, pero no vengan acá adentro. Bueno, porque la idea, supongo, de los Montos fue, vamos a usar al viejo. Hasta que se muera. Hasta que se muera, pero el viejo no era usable. No se equivocaron con el viejo. Después, por el viejo estoy diciendo Perón. Perón no era manejable. No. Si había alguien que no era manejable era Perón. Empecemos por ahí, claro. ¿no? Pero además ellos hicieron la misma apuesta de muchos desde el 55 en adelante, cuya estrategia principal era esperar la muerte de Perón para después apoderarse del peronismo. Bueno, te voy a decir una frase de Julio que a mí me encanta, porque creo que es la verdad. Cuando le preguntan qué es el peronismo, dice es un recuerdo que trae votos. Ajá. Creo que ya a esta altura ya no sé en qué peronismo está Julio, pero es peronista, eso no me cabe la menor duda. Basta leerlo, es más peronista leyéndolo que escuchándolo. Claro, pero es como decía Perón, peronistas somos todos. Sí, bueno, en el sentido de que en el sentido de que hoy en día es como decir, en muchos sentidos platónicos somos todos. Y en muchos sentidos tampoco soy platónica, no me gusta, no quiero Estado, no soy anarquista, pero el Estado lo quiero chico y eficiente. Pero mira, los 90 fueron la expresión, fantástica, entre otras cosas, de el cansancio, el hastío de la sociedad ante el Estado, ante un Estado que te cobraba antes teléfonos que nunca te daba, etcétera, etcétera. Esto está clarísimo. Pero nosotros no tendríamos internet si no fuera por el Estado. Me refiero al Estado norteamericano. Es decir, que la inversión que hace el Estado norteamericano, para citar un ejemplo, digamos, sí, inconfundible, la inversión que ha hecho para que se sostenga el capitalismo norteamericano, y no en la época de Roosevelt donde era explícito, sino ahora donde es un implícito, digamos, el gasto militar, hablemos de Japón, digamos, todo el desarrollo de la industria japonesa en gran medida estuvo sostenida, sí, ahora ya en el gasto de guerra, la óptica que utilizaban los japoneses para la guerra tuvo después utilización. Exacto. Es decir, que sin Estado no, se trata de preguntarse qué Estado, cómo hacemos para reinventar el por Estado. Por eso dije, no soy anarquista. Ajá, claro. Yo quiero un Estado chico y eficiente, sí, pero sí, no quiero un Estado al que se le vaya toda la plata en pagar sueldos, claro, de gente que no hace nada. Claro. En Santa Cruz, hay empleados públicos sumamente útiles e indispensables. Sí.
pero la mayoría, por favor, es decir, hay una filmina, esto lo contó, sentado ahí donde estás Vicente Mazot, fueron a dar una charla Orlando Ferreres por economía y él por política a una empresa en Brasil, en San Pablo. Y Orlando Ferreres mostró una filmina. En el 2003 había 2 millones de empleados públicos, nacionales, municipales, provinciales, municipales. 2015, 4 millones, doblado. En el 2003 había 4 millones de jubilados, en el 2015 había 8 millones de jubilados. Estamos en 12 millones de personas que viven del Estado. Y de esos 12 millones vamos a 19, 7 millones más en la asistencia universal por hijo, en los planes no trabajar, en los planes trabajar, en la asistencia a madre soltera con hijos, a padre soltero con hijos, todo lo que sea subsidio. 19 millones de personas viven del Estado y pagan impuestos 7 millones de personas. ¿Cómo puede mantenerse una pirámide cuyo ángulo es así? Es imposible. Sí. Porque va a llegar un momento que esos 7 millones de personas se va a romper. Sí, pero mira, tiene, por supuesto que el tema central es cómo se hace para tener un Estado que sea productivo, competitivo e inclusivo. Sí. Esto requiere, esta semana en la reunión mucha inteligencia. En la reunión del CIPEC, la presidenta del CIPEC, se publicó después en La Nación, decía que el tema central que hay que resolver es cómo las voluntades individuales se pueden hacer confluir con los intereses colectivos. Entonces ella decía, el verbo central es ceder, porque todo es necesario negociar entre esas dos motores, sí, lo colectivo y lo individual, y me parece que se trata de eso. Cuando vos te encontrás Santa Cruz, 15% de la población es empleada pública. Esto es insostenible. Bueno, es insostenible. Pero hace poquito en Noruega hay propuesta de la creación de un salario de ciudadanía, es decir, la idea de que todo el mundo reciba algo más o menos equivalente a una jubilación mínima. Sí, digamos, a un salario mínimo. Un salario mínimo. Es más que la jubilación mínima. Que es más que la... Hubo un plebiscito, la mayoría de la gente dijo que no. Obvio. No es tan obvio, porque fíjate lo que pasa. La tecnología va tragándose puestos de trabajo. Sí. La productividad, hasta hace unos años uno decía, se necesita más inversión. La inversión producía mayor productividad y en el ciclo siguiente había más demanda de trabajo. Pero hoy en día todos los especialistas te están diciendo, estamos en una etapa en la que no necesariamente la incorporación de tecnología supone incorporación de fuerza de trabajo. No, entonces, al revés, es decir, cada vez te va quedando más... Es decir, a más robots, menos trabajo manual, lo cual va a implicar más trabajo cerebral. Trabajo menos con las manos, tengo que pensar más. Pero y yo con Baradel quiero saber dónde está situada la Argentina, en eso que se nos viene, que está a la vuelta de la esquina. Sí, pero no es Baradel solo, porque el problema es, si vos tenés robots que trabajan, fíjate, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos proviene del siguiente hecho, que vos tenés que vender casas y ya no tenés más gente solvente para vendérsela. Entonces se inventa una falsa solvencia que es el crédito a insolventes. Y terminamos con la quiebra de Lehman Brothers y recién ahora empezamos a salir. Eso revienta. Hace casi 10 años de eso. Entonces,
el problema que tenés que generar es cómo haces para aumentar la producción, aumentar la productividad y que siga habiendo un mercado de consumo. A eso le están respondiendo en Europa los pensamientos que dicen una forma es el salario de ciudadanía y entonces generemos una sociedad, por decir así, de dos velocidades. Los que no tienen muchas ganas de competir a través del trabajo sean gente que cobra el salario de ciudadanía, y los que quieren competir van al sistema del mercado de trabajo. Mira, ¿cómo se va a solucionar? No sé, he visto que Macron quiere un día de 35, una semana de 35 horas de trabajo. Y quiere sacarse de encima 120.000 empleados públicos, porque Francia está estancada, es decir, Europa entera está estancada, no crece. Sí, bueno, Alemania. Pero tampoco crece. Se mantienen, que es una cosa distinta. Japón tampoco crece. Bueno, Japón hace rato ya que está. Bueno, están y da la sensación de que tampoco tienen demasiado interés, o sea, viven bien, han llegado al nivel de confort que ellos necesitan. El japonés, el lujo le es ajeno, totalmente ajeno. Llegan, miran los palacios en Europa y salen escandalizados de ¿qué es eso? Entonces, esas cosas doradas que se te caen encima, ellos que son minimalistas, ¿no? Ellos necesitan confort. El confort les sobra, lo tienen en la calle, es fantástico. Ahora hasta tienen duchas en la calle. Sí. Para el tipo que vive en los alrededores de Tokio, como casi todo el mundo, y que tiene algo cuando termina de trabajar a las 5 de la tarde. Tienen en Tokio esos dormitorios. Pero esto es fantástico, esto es nuevo. En Tokio tienen en las avenidas, son unas estructuras que son como casillas, ¿no? Como en la playa, digamos. Y el tipo entra, tiene un locker, deja en el locker aquello que debe dejar, quiere que le laven la camisa y las medias y la ropa interior, la pone en un determinado canasto. El traje quiere que se lo planchen, la corbata también, la pone en otro canasto. Quiere que le ilustren los zapatos, lo pone en otro canasto. Entra, se ducha. Hay jabón que sale, él no toca nada. Después de eso baja un secador como el de las mujeres en las peluquerías, que le seca el pelo, sale y tiene su camisa lavada y planchada, su corbata, sus medias lavadas, sus zapatos lustrados y su traje planchado. Y sale como mejor de lo que había salido a las 7 de la mañana de su casa y va a la reunión que tiene que tener. Claro, está fenomenal. Por supuesto eso se paga, no es gratis, nada es gratis. Eso diría Milton Friedman. No existe un almuerzo gratis. Claro. No, bueno, pero el problema de los japoneses me parece que no es solamente resolver cómo salen limpitos a la hora de la siesta, sino que van a hacer con el avejentamiento de la sociedad, cómo van a pagar las pensiones. Y además están disminuyendo un 1% la población anual. Sí. O sea, se han ido ya de 131 millones a 125. Sí, sí. Y recordemos que Japón, en 4 islas grandes y 1.000 islotes, tiene 2.000 kilómetros cuadrados más que la provincia de Buenos Aires. Japón no es tan chico como parece. No. Es casi 3 veces Inglaterra, ¿no? Sí, sí. Pero de todos modos es como mucha gente. Sí, por lo menos en las calles. En Ginza no podés caminar. No, ahora tenemos otras avenidas también. ¿Ah, sí? Sí. Mi nieto mayor estuvo en febrero y todas las noches mandaba unos WhatsApps que empezaban diciendo alucino. Llegó y dijo, me quiero ir a vivir a Japón. Averigüé, hay becas para hijos de japoneses, porque su padre tiene, por supuesto, pasaporte japonés, su abuelo era diplomático cuando nació. Y muy graciosamente, ¿no? Ponía, es director de cine, ¿no? Y guionista de la FUC. Decía, para eso hay unas becas fantásticas de 2 años. Anda a aprender japonés primero y convencí a tu novia que se vaya, que hace Victoria en Japón. Si no importa que estudie historia japonesa, licenciada en historia la chica, ¿no? Estudia historia japonesa. Tiene mucho para estudiar ahí. Sí, 2.700 años son algunos, ¿no? Pero bueno, vos sabés que el tema de los robots realmente me fascina, porque estoy armando la primera mesa del Comité de Cultura del CARI
sobre los robots. Ajá. Robots igual más desempleo en pregunta. El CARI nunca da respuestas. Las respuestas las tiene la gente. Nosotros preguntamos y ponemos 3 panelistas y un moderador. 2 panelistas ya los tengo. El moderador me falta. Te estoy mirando. Esto, ¿qué es esto? Esa es la revista de la Asociación de Graduados del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, de Litva, que es nuestro MIT. El MIT, sí. Y ahí publicamos con mi señora, con Cristina Noble, una nota sobre el tema de la tecnología. La inteligencia artificial. No meramente la inteligencia artificial, sino en general el tema tecnología, trabajo. Porque una cosa que vimos en la investigación para la nota es que mucha gente dice, bueno, la computadora, la informática, etcétera, va resolviendo aquellos problemas que en principio el trabajo manual, como vos decías, etcétera, etcétera. Bueno, los trabajos que son tiempos modernos. Claro, bueno, eso. Una cosa horrible. Algunos de los estudiosos lo que dicen es, cuidado los que creen que los trabajos más complejos no pueden ser reemplazados, porque lo que se está generando es una especie de taylorismo en segundo o tercer grado. El taylorismo, digamos, lo que hacía era simplificar los procesos complejos, de modo que trabajadores con muy poca formación, cumpliendo una única función repetitiva, pudieran hacerlo. Ahora lo que se está haciendo en los procesos más complejos es también dividir los procesos muy complejos y muy abstractos en cosas más chiquitas que puedan ser hechas por robots. De modo tal que la agresión, por decir así, al trabajo no afecta solamente a los trabajos más fácilmente, obviamente reemplazables, sino a todos. En la medida en que el trabajo como lo conocemos vaya desapareciendo, porque va a haber máquinas que lo van a hacer, va a haber que usar mucho más las pequeñas células grises que decía Hercule Poirot que teníamos en la cabeza, y pensar. Pues sabes que hay empresas en Palo Alto, en Estados Unidos, normalmente empresas indias, no indias de Sioux o Seminolas, indias de la India, indias de la India, que tienen para mí un cerebro binario, ¿no? Los indios tienen un cerebro binario, por eso son tan buenos en todo lo que sea software, etcétera. Empresas en que todo lo que haces es recibir ideas. Y si la idea les resulta interesante, llaman al que la pensó y se la venden a alguien que la lleve a la práctica. Claro, sí. Compran ideas. Y además tenés también en Palo Alto la Singularity University, que es algo... Todo eso es fantástico. A mí me asusta un poco. Es que el tema que queda por resolver entre las ideas que deberían surgir es qué hacer con la gente. Por eso vas a necesitar... ¿Qué hacer con el mercado? ¿Quién te compra? No, los robots no van a comprar nada. No, los robots no van a comprar. Algunas cositas, digamos, piezas. Un tornillito. Un tornillito. Una tuerquita. No, supongo que la gente tendrá mucho más tiempo, lo cual puede ser muy bueno o muy malo. Claro. Las dos cosas, porque todo tiene su yin y su yang. Sí, claro. Tendrá más tiempo para leer en una tablet o en la computadora o en el teléfono, tendrá más tiempo para pensar, tendrá más tiempo para ver. Es decir, va a consumir mucho más cine, muchas más series. Sí, pero consumir es una palabra que por ahora se junta con la palabra dinero, ingresos. Sí, es que va a haber ingreso, va a tener que haber algún tipo de ingreso, claro, no sé cuál,
Tiene que haber gente que piense mucho más que nosotros. No, seguro, y hay muchos. Digo, el tema por ejemplo, del salario de ciudadanía, que es una de las soluciones que han aparecido, y hay otras. Bueno, hay países Se que viene te pagan pensando por desde hace haber, tiempo. te pagan una jubilación. Suiza te paga una jubilación por ser suizo, aunque Bueno. no hayas trabajado jamás en Suiza, Claro. pero eso desde hace 1000 años, ¿no? Ajá. Suiza Sí. te paga jubilación por ser suizo. Sí, pero para eso tenés que llegar a la edad jubilatoria, supongo. Sí, por supuesto. Y No, para pero eso el salario además, de ciudadanía empieza para desde eso- los 18. para eso además tenés que ser el Banco del Mundo. Claro, Para eso sí. tenés que ser el Banco del Mundo. Que El en la receptor. Segunda Guerra, que vino después de la Primera, los nazis y los aliados ponían plata en los bancos suizos, ¿no? Sí. O Bueno, sea, ahora- por eso la neutralidad. Ahora ponen plata los blancos, los negros en el sentido de capitales Sí. negros, capitales... Bueno, va a llegar un punto en que no van a poder, ¿no? Suiza, estamos que nos están echando, Jorge Raventos. Bueno. No me contaste qué van a hacer los peronistas con su partido. Bueno, todo medio esto así, minuto. ¿qué van a hacer? Van a esperar a que aparezca un líder capaz de coordinar todo, y esto va a empezar a resolverse después de las elecciones de octubre. Todo es después de las legislativas. Todo es después de octubre. Macri es para después de las legislativas, va a seguir siendo presidente, entre Sí, paréntesis. seguro. Pero no son tan importantes las legislativas. El problema de las legislativas es el título que le van a poner los periodistas al día siguiente. Macri ganó o Macri perdió. Porque va a Sí. seguir siendo presidente, y por supuesto que María Eugenia Vidal va a seguir siendo gobernadora. Nada de eso se va a cambiar. Va a haber 3 o 4 más diputados, 1 o 2 más senadores, Sí. o menos. Sí, el gobierno va a seguir teniendo minoría en las cámaras. Exactamente. Pero Este, me voy al título de mañana, que va a depender de la provincia de Buenos Aires. como siempre. Sí. Una provincia inviable que hay que dividir en 4. Jorge Raventos, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer tenerte. Lo mismo te digo. Y pido disculpas por Julio, que Bueno, está pero- haciéndose una cámara gama. ¿Qué vamos a hacer? Julio es siempre irreprochable. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que tenga un maravilloso sábado y mejor domingo. Recuerde que si se quiere comunicar con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalu@gmail.com. Pase todo, ¿no? Esto se repite el miércoles de 22 a 23. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Chao.